¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan todos ustedes en este programa que constituye el tercero de una serie de 7 programas de televisión creados a partir del volumen número 48 de la revista Análisis de Antropología del tema Alimentación y Cultura en México. Y en este tercer programa, pues hoy tocaremos un tema muy interesante que se llama Gustos y Sabores en las Montañas de México. Pues muchas gracias por estar este tiempo compartiendo con nosotros, y pues aquí tenemos a 2 de los autores que participaron en la elaboración de este volumen y que están ahora para compartir con nosotros sus experiencias. Uno de ellos es la antropóloga Blanca María Cárdenas Carreón, que ella es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, qué bueno que estés con nosotros. No, gracias a ustedes. Y nos acompaña también en este programa el doctor Ángel Moreno Fuentes, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Y bueno, pues ya saben que pues pueden comunicarse con nosotros a través de los diferentes medios de que disponemos, tanto en este momento como a partir pues de lo que sería ya su retransmisión, la retransmisión del programa por los diferentes medios que tenemos. Pueden dejarnos sus opiniones, sus ideas, sus preguntas por vía telefónica, que se muestran aquí en pantalla. Igualmente pueden mandarnos esta información a través del correo electrónico que también tienen ustedes, y posteriormente, si lo desean, ya viendo el programa en su retransmisión, pueden igual utilizar alguno de los medios de que se disponen para poder verlo, para poder darnos sus opiniones, sus ideas a través de, como les digo, de los diferentes medios de internet, páginas que tenemos tanto aquí en la Coordinación de Educación a Distancia, como también en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, pues ya habiendo presentado a los invitados, vayamos entonces a ver una primera cápsula para entrar al programa. Acompáñenme. Quema chiga churika huguchimoba. Ajare cherame areco ruyere cho kene ewenogua. Kene ewenogua ewenogara choare. Al norte de la República Mexicana, como parte de la Sierra Madre Occidental, se encuentra la Sierra Tarahumara, donde los rarámuri, llamados a sí mismos como la gente de los pies ligeros, han encontrado un refugio entre montañas y barrancos. Los rarámuri son un grupo étnico de remota tradición, cazadora y recolectora. Sin embargo, han encontrado también en la agricultura, que data de tiempos prehispánicos, y en el pastoreo, introducido durante el virreinato, un importante soporte para la provisión de recursos alimenticios. Contrario a la difundida imagen contemporánea de escasez y limitación en las dietas indígenas, la comida rarámuri cuenta con características particulares que reflejan la riqueza cultural de este grupo. La comida rarámuri cuenta con una gran diversidad de productos con aromas, colores, sabores y texturas variados. Frutas como la manzana, el durazno, la sandía y el mango, además de la miel de abeja, el chile piquín y cuantiosos tipos de quelites y flores, son consumidos en diferentes regiones de la sierra y en diferentes épocas del año. Sin embargo, el maíz, frijol y calabaza juegan el papel protagónico en la alimentación tarahumara, reflejado en bebidas como el atole, la cerveza de maíz y el pinole, y platillos como el menudo, pipián, tamales, tortillas, frijoles rojos para la Semana Santa y el tonari, o cocido de carne de chivo. El aprecio por estos productos y sus preparaciones proviene de una herencia ancestral que incorpora el arduo trabajo en el campo y los significados vinculados con la tierra y los antepasados. Una antigua historia rarámuri relata:
Hace tiempo, la gente rarámuri no sabía cómo era el mundo, y decidieron acudir con los viejos más sabios de la región. Ellos les platicaron que los antiguos rarámuri creían que el mundo es redondo, como una gran tortilla o como un tambor, y que en la orilla tiene altos pilares de plata que sostienen al manto del cielo azul donde vive el Padre. Sobre esa gran tortilla o tambor está la Sierra Tarahumara, que da cobijo a la gente de los pies ligeros. Bueno, tú, Blanca, tuviste oportunidad de compartir estudios, relaciones personales con gente de esta región, de los rarámuri. ¿Qué es lo que nos puedes decir acerca de la percepción de los sabores, de los gustos que manejan ellos y de qué manera podemos considerar todo esto como algo particular, diferente a lo que vemos en otras regiones del país? Bueno, hice trabajo de campo durante 3 años aproximadamente, discontinuos en la Sierra Tarahumara, en diferentes comunidades rarámuri. Y nos dimos cuenta que el sentido del gusto y el sentido del olfato juegan un papel muy importante. En cada cultura se privilegia uno u otro sentido. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, se privilegia mucho la vista, el oído, y eso lo vemos en la tradición artística de la danza, la música, de las artes plásticas. Pero en la Tarahumara, aunque la vista y el oído juegan un papel fundamental, nos dimos cuenta de la importancia de los sabores, y de ahí que nos interesara estudiar la comida. En la vida diaria, en la vida cotidiana, la comida está presente en todas las actividades, sea en el trabajo, en la casa, y el sabor, por ejemplo, el sabor salado tiene un papel muy importante a diferencia de otras regiones. La comida que es salada tiene una presencia permanente en los hábitos alimenticios tarahumaras. Comen mucha comida salada con una alta dosis de sal, lo cual es interesante porque hay varias historias que relatan cómo en tiempos prehispánicos la Sierra Tarahumara no tenía sal, geológicamente la sierra no provee sal, y este producto es incorporado por los jesuitas durante tiempos prehispánicos y a partir de ese momento se incorpora a la dieta tarahumara de una manera interesante e importante. Y esto es diferente de otras regiones donde a lo mejor la comida puede ser muy condimentada o muy picante, pero no tan salada. Podemos pensar, entre otros factores, que se debe a, por ejemplo, el sistema ecológico en el que habitan estas personas. Requiere no deshidratarse, de un trabajo continuo bajo el sol y que tengan que consumir altas cantidades de sal. Eso es una explicación entre varias. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos hablando de este aspecto de los sabores, en el caso de los hongos, que es el tema que ha sido tu objetivo principal profesional, ¿cómo es que cómo consideras que los mexicanos apreciamos a los hongos en cuanto al sabor? ¿Realmente existe una percepción particular de nosotros en cuanto a los hongos, en su sabor? Bueno, es una pregunta muy interesante. Cuando uno revisa el consumo de hongos silvestres, particularmente en nuestro país, se da cuenta que en los lugares donde se consumen estos recursos silvestres hay una gran pasión y hay un gran apego en general por ellos. Nosotros pensaremos en primera instancia que se trata de algo que tiene que ver con el sabor, con la textura, con el aroma, etcétera, una serie de componentes que no solamente tuviera que ver algo palatable, sino hay otros acompañantes. Sin embargo, tiene mucho que ver también con la estacionalidad en la que estos hongos aparecen, que es básicamente en la época de lluvias en cada región del país. Entonces la gente en estos diferentes biomas de México está a la espera de la llegada en la época de hongos
para consumirlos. Tiene mucho que ver, desde luego, el sabor. Hay gente que los aprecia como tal, pero hay otras características que los hacen también deseables. Así que el sabor puede ser variable. Hay sabores que llegan a ser amargos incluso, pero que son muy aceptados y buscados por la gente. A veces hay sabores muy fuertes, hay sabores muy suaves, hay gradientes, digamos, en los sabores, ¿no? Y esto depende de los tipos de hongos que se consumen en cada región, y también depende de la cultura propia de la que estemos hablando. No es la misma apreciación que pudiéramos tener, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, a la que hay aquí en el centro de México, en el occidente o incluso en el sureste. Así que digamos que esto es variable y que cada hongo en particular merecería, digamos, una atención específica, ¿no?, con respecto a estas características o propiedades. ¿Y qué beneficio trae para lo que es una investigación que involucra cultura, alimentación, el hacer referencia, énfasis en cuestiones como los sabores, como los gustos? ¿En qué nos ayuda un estudio de esta naturaleza? Es interesante que lo preguntes, porque no hay muchos estudios, no hay demasiadas investigaciones que se aproximen a estudiar los sabores, las clasificaciones, las percepciones, lo que se considera en una cultura como agradable o desagradable. Sin embargo, es fundamental porque nos lleva a entender el fondo de los sistemas alimentarios. Estudiar un recetario, por ejemplo, o un conjunto de recetas, nos ayuda a entender tal vez el uso diferenciado de algún producto, de algún alimento, y sus transformaciones en el tiempo. Sin embargo, entender los sabores nos ayuda a dar respuesta a una de las preguntas fundamentales de los estudios de alimentación, que es ¿por qué comemos lo que comemos? Bueno, lo comemos porque nos gusta, pero hablar de gusto ya es hablar de sabores, clasificaciones y todo lo que ello implica. O sea que en realidad, pues, aunque no lo consideramos como un propósito importante en muchos estudios, pues realmente sí es algo que vale la pena considerar, sobre todo si hablamos de grupos de alimentos como los hongos, en donde tenemos toda esta gama de sabores. Supongo que finalmente, pues, los sabores mismos traen de por medio una percepción particular que se tiene al respecto, ¿no?, de tal o cual organismo, de tal o cual hongo en este caso, ¿no? Desde luego, desde luego. En este sentido, hay, por ejemplo, las nomenclaturas tradicionales que reciben los hongos en cada región, muchas veces reflejan este aspecto perceptual, y mucha parte de este tiene que ver con los olores, con los sabores, aunque más en crudo que en cocimiento. En cocimiento lleva otro tipo de información. Muy bien. Bueno, pues sigamos adelante con el programa, pero pues les pedimos que nos acompañen para ver una cápsula y inmediatamente regresamos para seguir con toda esta conversación muy interesante. Vamos a ver la cápsula y sigamos. Durante la investigación etnomicológica es importante, recomendable, que el investigador se haga acompañar de un poblador local para la búsqueda de los hongos que nos han indicado son importantes para ellos. Por ello es recomendable que juntos asistan al bosque en busca de estos organismos con el propósito de recolectarlos y finalmente tener su identificación taxonómica. El conocedor local sabe con gran precisión dónde pueden crecer estos hongos, y de esta manera el investigador puede tomar una muestra de ellos para que posteriormente sea
trasladada al laboratorio e identificada taxonómicamente, científicamente. En el proceso de recolecta hay una serie de técnicas bastante sencillas pero importantes de observar. Debe de tenerse cierto cuidado, por ejemplo, en desprender el hongo del sustrato donde está creciendo y hacer un embalaje apropiado del mismo. Generalmente se utiliza papel encerado, pues ello impide que el hongo se pegue a este tipo de envoltura y al mismo tiempo nos permite conservar la frescura del espécimen en lo que se traslada a un lugar apropiado para su descripción. Se incorpora una etiqueta con algunos datos importantes de ese paraje. En esa etiqueta van datos como pueden ser el tipo de vegetación imperante, por ejemplo, si hay encinos, si hay algunos pinos, algún tipo de estrato arbustivo en especial, etc. Y una vez anotado, se deposita junto con el material en una canasta para proseguir la búsqueda de otros hongos importantes para la gente de la región. Hay hongos que pueden crecer en sustratos como es la hojarasca o la basura de los árboles, como los pobladores refieren, y hay algunos otros que crecen en sustratos distintos, como puede ser la madera o puede ser el suelo directamente. Hay que recordar que durante este proceso es muy importante tomar fotografías de los especímenes en el sitio, porque ello nos da información importante acerca del entorno donde está creciendo este hongo, que posteriormente va a ser relevante para su identificación. Hay hongos que crecen en asociación de las raíces de ciertos árboles, hay hongos que degradan ciertos sustratos orgánicos, como puede ser la hojarasca, las ramas, etc. Y bueno, esta información puede llegar a ser determinante a la hora de buscar la identificación de estos materiales. Ese es el proceso que se lleva a cabo en este entorno natural donde crecen los hongos y que los pobladores nos refieren para su búsqueda y para su hallazgo. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes y aprovechando lo que acabamos de ver en la cápsula, dinos, Ángel, ¿qué importancia tienen los hongos en México desde el punto de vista cultural y alimentario? Desde luego, Raúl. Pues mira, la importancia, digamos, cultural es más que evidente. De los más de 60 grupos étnicos que tenemos en el país, más una gran cantidad de grupos mestizos, consumen hongos. Prácticamente en todos los lugares donde hay una vegetación abundante, crecen gran cantidad de ellos. A lo largo de los siglos ellos los han ido incorporando a su conocimiento tradicional y forman parte importante de su cultura material y no material. Hay cierta diferencia en el número de hongos que consumen unos con respecto a otros, quiero decir. Sin embargo, la importancia alimenticia, digamos, de estos organismos, con respecto a estos organismos, es principalmente en la época de lluvias. Más o menos en las zonas templadas estamos hablando de este mes, por ejemplo, principios de junio, y hasta octubre, en algunos lugares se extiende hasta noviembre. Así que la importancia cultural es grande, pero si hablamos de importancia cultural en términos relativos,
de unas especies de hongos con respecto a otras, hay hongos en México que son mayormente demandados, con mayor valor cultural que otros. Por ejemplo, tenemos que las investigaciones etnomicológicas hasta el momento, en las zonas templadas del país, en las zonas más frías, digamos, tenemos que hay hongos que destacan con respecto a otros. Cuando hacemos la integración de la información de un sitio o de una cultura y de otras, vemos que hay hongos que se posicionan en los primeros lugares. Aquí tenemos uno de ellos, que es, por ejemplo, del grupo de Amanita cesárea. Son como 4 o 5 especies muy semejantes que tienen gran valor cultural en el país. Pero en la medida que cambiamos de bioma, por ejemplo en las zonas tropicales, estos hongos pierden esta relevancia y adquieren relevancia otros que están presentes en esta región. Por ejemplo, en las zonas tropicales o subtropicales del país, los hongos lignícolas o que crecen con la madera tienen mayor importancia. El caso, por ejemplo, de Pleurotus u hongos conocidos como setas silvestres sería un caso ejemplar. Uh-huh. Y bueno, si regresamos a la cultura rarámuri, uh-huh, ¿cómo es que ellos conciben los hongos como esquema, o aparte de su esquema alimentario, lo ven como animales, plantas? ¿Cómo lo ubican? ¿Cómo ubican a los hongos? Bueno, la Sierra Tarahumara tiene varias regiones que cambian en sus condiciones de humedad, flora, fauna. Tienen en la parte baja, en la barranca, hay frutas que en la parte alta no se conocen o se conocen nada más a través del intercambio de productos, pero no se cultivan ahí. Y en la parte alta tal vez no cultivan este tipo de frutas como naranja o papaya, pero sobre todo en tiempo de verano, en lluvias, cosechan y recolectan algunas plantas como diferentes tipos de flores, quelites silvestres y hongos principalmente, que como ya nos decía Ángel, es en el tiempo de lluvias cuando nos han mencionado y nos refieren con mayor frecuencia un hongo llamado ocogui, que sería en castellano el hongo de falda amarilla, y lo encuentran en los pinos, abajo de los pinos, y principalmente en julio. Uh-huh. Es un hongo que les gusta mucho, se cocina con frecuencia, aunque es difícil decir ya en la actualidad qué tanto está presente en las cocinas de los ranchos, porque ha sido desplazado el consumo de hongos o de estos quelites y flores por productos comerciales que se adquieren en las tiendas. Uh-huh. Bueno, y regresando nuevamente a lo que sería el caso de los hongos, para un caso particular como este hongo que hiciste el favor de traernos, ¿cómo es que se le concibe en México? ¿Qué tipo de hongo es y cómo se le concibe en cuanto a todos estos esquemas de manejo y sabor? Claro. Bueno, este hongo que tenemos aquí es un ejemplar recolectado en el estado de Hidalgo. Sin embargo, esta especie y especies afines que también son comestibles crecen en distintos lugares. Bosques de pino, algunas veces bosques mixtos de pino con encino, etcétera, son los lugares predilectos en donde este hongo crece, fundamentalmente en los meses de julio y las primeras semanas de agosto. Es un hongo que tiene una gran aceptación, características como el color, el sabor, uh-huh, las mismas dimensiones, la suavidad del hongo cuando lo estamos comiendo y un sabor relativamente intenso, son algunas de las características que la gente suele referir en las diferentes culturas como los elementos que les hacen consumirlo y tener mayor predilección por el mismo. Este hongo es vendido en diferentes partes de nuestro país, pero en las zonas rurales, en los mercados, digamos, tradicionales o tianguis, como ellos suelen llamarles. Tiene gran importancia también porque en los lugares donde no hay este tipo de mercadeo en un lugar establecido, digamos, se vende también por rancheo, por ejemplo, o por encargo, ¿no? Es versátil, muy versátil en la forma de prepararlo. En el norte, por ejemplo, la gente lo suele preparar solo, a veces acompañado con queso, si hay recursos económicos para hacerlo, y hay otros lugares donde simplemente se come asado. No es más que poner el hongo, quizá con un poquito de aceite,
y un poco de sal y el hongo puede ser perfectamente comestible, que tiene un sabor especial, quizá parte de que su preferencia por diferentes grupos humanos y diferentes pobladores de cada una de las comunidades. ¿Y qué nombres recibe? ¿Cómo se le llama generalmente? Claro, depende de cada cultura, va a tener su nombre local, por ejemplo, huecogui, cogui, morochiqui, por ejemplo, en la zona tarahumara. Los nahuas le suelen llamar, por ejemplo, Xochinanácatl, hongo amarillo, ¿verdad? Hay varios Xochinanácatl, no solamente esta especie, hay otros, pero Xochinanácatl le llaman yema, le llaman cocos, los otomís le llaman madojó, mientras que, por ejemplo, los se me fue el nombre, los mazaguas le pueden llamar mazaguas, perdón, me refiero a otros nombres que puede recibir, se me fue ahorita el nombre, pero puede recibir nombres como hongo amarillo simplemente, yema, que creo que había mencionado anteriormente. Bueno, pues ya ahorita me avisan que ya estamos a punto de hacer una pausa, entonces pues les pedimos que esperen con nosotros a que se lleve a cabo ahorita este corte. Todavía nos quedan muchas cosas interesantes por platicar. Acompáñenos, sigan con nosotros y en unos momentos regresaremos con ustedes. El ajolote es un anfibio cuyo nombre se deriva del término náhuatl axolotl y significa monstruo acuático. El Ambystoma mexicanum, que corresponde a su denominación científica, había vivido durante siglos en el ambiente de lagos del centro de México y casi exclusivamente en la zona de Xochimilco. Hoy, su existencia en esa zona está en duda, ya que a pesar de que Xochimilco fue declarado en 2004 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha estado sujeto a una serie de presiones que incluyen extracción del agua, invasión del suelo agrícola, uso de químicos altamente contaminantes, descargas de residuos de la zona urbana y otros, que conllevan a la destrucción de la comunidad natural y con ello, la desaparición del ajolote. La especie está bajo crianza en México y en otros lugares del mundo, siendo además sujeto de estudio en distintos proyectos que mantienen colonias en condiciones controladas y que buscan preservar con la idea de que en el futuro puedan ser reintroducidas a su hábitat natural. ¿Es entonces el ajolote una especie perdida para el Valle de México? Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Recuerden que estamos abiertos por medios telefónicos o por correos electrónicos para recibir sus comentarios, sus sugerencias, y también les recuerdo que estos programas son el resultado de las investigaciones que quedaron plasmadas en el volumen número 48 de la revista Anales de Antropología. También, como en los casos anteriores, tenemos un ejemplar de obsequio para aquella persona que se comunique con nosotros
y pues tratando de hacer que este esfuerzo, este interés de parte de ustedes tuviera un beneficio adicional, un obsequio extra, pues no solamente significa el que ustedes tengan al ejemplar como tal, si nos llaman, sino también que este ejemplar tiene las firmas de todos los autores que participaron en cada una de las contribuciones, de modo que se trata realmente de un ejemplar muy especial para aquella persona que se comunique con nosotros. Y bueno, pues ya regresando ahora al tema de programa, le pregunto a Blanca, ¿cómo se dan estos sistemas de clasificación al interior de los rarámuri en cuanto a los sabores? Si nos pudieras ejemplificar un poco al respecto. Claro. Como hipótesis de trabajo en nuestra investigación hemos tenido la idea de que los sabores y las clasificaciones son construcciones culturales. En este sentido, cada cultura definiría cómo se ordenan los sabores. Como nosotros tenemos 4 sabores, que es dulce, salado, amargo y ácido, con los rarámuri hemos identificado más de 11 sabores. Un ejemplo muy importante es el sabor que llaman ellos Kona-Akame, que se traduciría como salado dulce, y que tal vez en un primer momento nos parezca extraño o tal vez hasta contradictorio, pero refiere a un proceso de preparación y de transformación de un producto. El ejemplo claro que ellos ponen es el de los frijoles, que en un primer momento es un alimento dulce, pero una vez que es cocinado y se le agrega sal, no se convierte en salado, como ver nada más el producto final y categorizarlo como salado, sino que se vuelve un producto salado dulce o dulce salado. En este sentido, su clasificación es mucho más detallada, refiere a los procesos de transformación, y más allá de contabilizar si son más de 11 o cuántos son, lo interesante es ver el contraste con otras culturas, en este caso la nuestra, pero con otras culturas en el mundo. O sea que realmente para ellos es muy importante entender todo este concepto de transformación, claro, de modo que si lo aplicáramos para el caso nuestro, pues igual le daríamos una denominación a las nueces si se utilizan para acompañar un pastel, y diferente así se usan las nueces para acompañar una ensalada. O sea, que en realidad cada constituyente y su historia juega un papel relevante en esta nomenclatura y en este resultado final, ¿no? Claro, otro ejemplo que ponen es la diferencia entre lo dulce y lo azucarado. En este sentido, lo dulce es aquello que es naturalmente dulce, la fruta, la miel, y aquello que es azucarado son los productos dulces artificialmente, como el refresco, los caramelos o el café con azúcar, que es una bebida muy frecuente. Y que en realidad, si lo vemos así, pues tiene una lógica interesante, porque nosotros podemos llamarle azucarado o dulce a cualquier alimento que nos da esa percepción, pero ciertamente si consumimos una fruta tiene ese adicional, que no solo es lo dulce, sino también lo que llama la atención del propio sabor de la fruta, a diferencia de que si consumimos una pastilla que es solo azucarada, pues ahí tendría otro esquema, ¿no? Otra nomenclatura completamente diferente, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, pues no cabe duda que es algo muy interesante y muy de reflexionar. Y rápidamente, antes de entrar a nuestra nueva nuestro nuevo referente, nuestra nueva parte del programa, en el caso de un hongo, ¿tú pensarías que igual puede la gente concebirlo de manera distinta según cómo se preparó? O sea, ¿se le puede clasificar de diferente forma? No hemos hecho todavía los estudios en ese sentido. A mí me parece, con respecto a ello, por ejemplo, el trabajo que ha realizado Blanca es muy interesante y muy importante. También enfocarlo, trasladarlo al caso de los hongos. Sí hay en México diferentes documentos que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con la culinaria, pero hay muy pocos trabajos, o más bien son muy escasos aquellos trabajos que tienen que ver con las formas tradicionales locales de cocinar los hongos. Las investigaciones que tenemos en general recopilan información, pero muy general.
no son profundas, no sabemos mucho con respecto a ello. En ese sentido, este tipo de investigaciones, de aproximaciones, de enfoques hacia los hongos comestibles y su forma de preparación son importantísimos. Lo que yo alcanzo a ver en este momento es que puede haber estos sistemas, pero no están debidamente estudiados. Bueno, pues pasemos ahora a esta sección del programa que recibe el nombre del informante. Veamos esta cápsula y continuamos. Comidas tradicionales se podría decir, son muchos, como es el pinole, en Tarahumara es cobici, tortilla de maíz, rime, maíz, frijoles, chícharos, trigos, que son los que se cosechan ahí, nopales, que son silvestres, quelites, diferentes quelites que se pueden sembrar también, pero se dan ahí mismo a veces, ¿no? Hay lugares que se dan jitomates, creo que le dicen que hay épocas que son verdes. Primero que nada porque son muy fáciles de conseguir, ellos mismos los pueden producir, no requiere un gasto económico y que para uno significa mucho, ¿no? Hasta para las comidas se tiene que hacer ciertos rituales. El tiempo en que se siembra el maíz, se hace un rito para que el maíz haya una mejor cosecha. Ofrecemos a Dios al maíz para que Él nos bendiga. Hay un espíritu de maíz, y como que es parte importante también, ¿no? Vas aprendiendo conforme vas viendo, o sea, no hay una así de que tomas clases, por así decir, mamá enséñame cómo se hace tal cosa. Tú vas aprendiendo, o sea, como conforme vas creciendo y cómo ves las cosas, ¿no? Lo que más me gusta y sé son tortillas de maíz a mano, porque tiene un sabor muy rico, que va a acompañar, que lo puedes acompañar de diferentes guisados. Por decir que los mestizos usan tortillas de harina y no se puede acompañar con cualquier comida, ¿no? Pero las tortillas de maíz se puede acompañar con todo, hasta con sal, hasta con guisados diferentes. Estas comidas actuales tienen muchos más sabores, hasta ahorita se podría decir feos. Antes las mujeres no usaban tanta sal, o más bien no usaban sal, no usaban azúcar. Ahorita las familias actuales pues ya comen tortillas de harina, hechas acá en la ciudad, de atunes, ¿qué más? Pues salchichas, quesos ya hecho en la ciudad. Y ahí se me olvidó mencionar lo que comían antes, eran quesos rancheros, se llama, bueno, así le decimos nosotras allá, es por temporadas también, en las temporadas en que las chivas tienen sus crías y usan el calostro para hacer diferentes guisados, ¿no? Igual también se comía la carne, ¿no? Eso ya, pues te digo que todas estas comida, no requiere gastos económicos, ¿no? Pero ahorita han cambiado tanto que también afecta económicamente, ¿no? O sea, de ir a comprar todas estas comidas. Y ya se han ido olvidando todo lo que se comía antes. Bueno, pues ya estando aquí de regreso, le pregunto a Blanca, ¿qué más nos puedes decir respecto del video que nos han mostrado? ¿Qué otra cosa te parece interesante en esto que nos acaba ya de comentar? Elvira es una mujer rarámuri, creció en la Sierra Tarahumara, ahora es madre y esposa
Y es interesante lo que nos comenta porque ella le da mucha importancia a la comida tradicional de su cultura, a los sabores que antes la comida tenía y que ahora ya cada vez menos tiene. Señala la importancia de preservar el maíz, que ya cada vez se cosecha menos y que está en riesgo, como todos sabemos, no nada más en la Sierra Tarahumara, sino en muchos lugares del país. Y me llama la atención también lo que nos comenta sobre los productos comerciales que han desplazado la comida tradicional y que ahora la gente prefiere comer productos que adquiere en la tienda y que esto afecta sin duda la economía del hogar. Antes la comida no costaba dinero, se cosechaba en el mismo rancho, pero ahora hay que conseguir dinero para ir y comprar en una tienda. Es muy interesante lo que nos comenta y ella, como ahora madre, sin duda trata de cocinar, aunque vive en la ciudad de Chihuahua, trata de cocinar como su madre, como sus abuelas le han enseñado. Uh-huh. Pero además también fue interesante el comentario que hace respecto de que esos nuevos sabores no le gustan, no le parecen sabores atractivos. Sí. ¿Cuál podrías decir tú que sería un ejemplo, algo más concreto que alguna vez hubieras platicado con ella? Ella con frecuencia me ha comentado que cosas como el espagueti, las pizzas, cosas que tienen trigo, harina de trigo, no les son del todo agradables, a pesar de que en la sierra cada vez se consume más pastas y harina de trigo, pues no es la tortilla tradicional, ni la forma tradicional de preparar los alimentos. Entonces, cuando vienen a la ciudad y tienen que comer este tipo de productos que tienen pan, que tienen harina de trigo, no les son del todo agradables a su paladar. Uh-huh. Y pues todos aquellos condimentos que nosotros agregamos con frecuencia a la comida, en la sierra no hay esos condimentos, no están habituados a ese tipo de sabores y les son extraños, sin lugar a dudas. Uh-huh. Y como decían, pues para ellos lo fundamental es el maíz, uh-huh, con todos los derivados que para ellos pues sí es parte de sus gustos, de sus sabores, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya ahorita seguimos con esta conversación, pero pues pasemos a lo que sería la siguiente cápsula, el siguiente espacio del informante. Vamos a verlo y regresamos. Sí, las yemas y las mollejas. Cuando empieza a llover, entonces ya sale las yemas también con las yemas y las mollejas también. Ya cuando ya hay suficiente agua, ya en julio, porque en junio apenas empieza, pero en julio ya hay bastante agua y ese día cuando sale. Yemas se da, pero se da poca. Se da una que otra, segunda, nada más. No hay muchos. Ya, si las contamos, son unas media docenita, 10 hongos de las yemas que juntamos, nada más. No se junta mucho. No hay suficiente monte. Lo más se da los encinos. Los ocotes casi llegan a salir, pero muy poco. Lo que produce más los encinos. Por aquí alguna parte hay otro hongo, también le llamamos chuanes. Nosotros en náhuatl le nombramos chuac. Ese sale porque lo que lleva su tiempo. Claro. Aunque no llueva, pero sale. Él ya reconoce su tiempo. Sí, reconoce su tiempo.
Ya hay otro hongo, también le gustaba mucho la afinada, mi jefa buscaba, pobrecita, iba hasta por ahí, la barranca, y sabía dónde se da los totolcózcatl, y es como champiñones, sí, bolitas. Nomás ese sale, nada más es una vez, no salen cada rato. Ya como las yemas, si se encuentra, hoy empieza, ya tenemos como para el mes, todavía empieza a dar todavía. Y ese hongo, desde que salió, sale hasta el otro año. Nace en terreno donde hay basura, sí, de hojarasca, de cualquier árbol, de cualquier aire o encino o esos árboles. Dice que ese hongo es de hielo. Dice que cuando empieza a helar, ya se frío, y entonces nomás el tiempo, o sea que noviembre, como principios o a mediados de noviembre, ya cambia el frío, o sea hay otro tipo de frío, ya empieza a helar. Dice, sale por eso, por el hielo. Allá veces salía en octubre, pero ahorita ya cambió. Porque antes en todos los días de muertos ya hay ese hongo, ya hay antes. Y ahorita ya no. No hay otro hongo que valga más totolcózcatl. Es el que de todos los hongos es el que vale más. Pues que empecé a conocer desde de 15 años. A mis padres me enseñaron, así buscábamos hongos. Como vienen a juntar leña, y ya sirve de que los juntan ahí. O ya ves, viene al propósito juntar yemas. ¿Sí? Yo puedo encontrar, si de vez en cuando vengo a trabajar, si me animo de ir a buscar hongos. ¿Sí? Ya ves, encuentro, ya ves no, porque ya pasaron otros, ya los contaron. Aquí lo prepara las mollejas, la prepara en tamal. En tamal lo prepara, en mole, en tamal, muy sabroso. Las yemas, a mí me gusta en caldo me gusta, o asado en las brasas. Asado tiene un sabor. Porque totolcózcatl, o si lo prepara en mole o lo prepara en salsa. Así es que me antoja comer un taquito, pero voy a comer un taco de quelites. Ah, también. De quelites son nopales. Estamos viendo los nopales y ahí viene ya. También nopales muy sabrosos también. Pues ya ves, aquí vengo temprano, antes que entre yo al trabajo ya fui a buscar. Ya pongo mi lombrecito para calentar mi lonche. He hecho un viajecito por ahí, fue que haya uno. Y con eso ya encontré 2 o 3, ya con ellas y es suficiente. A todo da. Pues ya estamos nuevamente con ustedes, y antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero agradecer a la joven Georgina Rojas, estudiante que se comunicó con nosotros. Yo personalmente me comunicaré con ella en breve para hacerle llegar el libro de Anales de Antropología. Agradecemos mucho su interés en todos estos temas. Y bueno, Ángel, hay algo que me parece muy importante, sobre todo
ahorita con esta información que nos dio este señor de los hongos, su importancia, su valor cultural, alimentaria, de subsistencia, y sin embargo no es difícil encontrar campañas en las cuales se devalúa su importancia, se dice que son demasiado peligrosos, se les desprestigia. ¿Qué es lo que ocurre finalmente entonces con esto, si se supone o vemos la evidencia de que se trata de un recurso muy importante? Claro, sin duda es y ha sido durante siglos un recurso muy importante, es un medio de subsistencia fundamental. Si pensamos que, cuando menos en las zonas templadas, los hongos aparecen en un momento en que no hay maíz todavía disponible, y es el momento en el que las trojes bajan sus niveles, pues está acabando el maíz del año pasado, y ahí es donde aparecen los hongos, precisamente, en un momento estratégico. Es por consiguiente un recurso fundamental. Valor es diferente, el valor cultural que pueda tener y el valor económico. En el video veíamos el caso de Totolcózcatl, es el hongo más caro, aunque es un hongo que está hacia final de la temporada, prácticamente en noviembre, hongo del hielo, como también le llaman. Ahora bien, son dos escenarios distintos. Uno es el medio rural y otro es el medio citadino. En el medio rural lo que hemos encontrado en los últimos 10 años, cuando menos, son fuertes campañas de desprestigio hacia los hongos silvestres, hacia su consumo, su venta, su recolecta. Esto ocasionado porque hay personas que se han intoxicado, algunas veces envenenado, en diferentes partes del país. Y entonces las autoridades, sin mucho fundamento científico, lo que hacen es prohibir a ultranza el consumo y la búsqueda de estos hongos silvestres, con lo cual lesionan la cultura local y regional y también nacional por este tipo de hongos. En el caso de las ciudades es un poco diferente, porque aquí el abasto cada vez de estos hongos es menor y solamente en ciertos lugares. Hablemos, por ejemplo, Xochimilco, Mercado de la Merced, Jamaica, y cada vez en menor cantidad. Y también la competencia de otros hongos que son, por ejemplo, los hongos que son producidos artificialmente, como la seta o el champiñón. A propósito, en las imágenes veíamos un champiñón en vez de Totolcózcatl, ahí es un poco de precisar, pero aquí son otros factores. Además, la gente consume más productos en supermercados que en los mercados, digamos, tradicionales. Si aunamos esto a las campañas de desprestigio que han recibido los hongos, pues entonces tenemos como resultado que el consumo suele bajar, tanto en la zona rural como en la zona citadina. Bueno, pues un tema para investigar también, sobre todo si se trata de un recurso tan importante, base en la subsistencia de tantas personas. Pues en realidad lo aconsejable sería investigar más en vez de simplemente prohibir el consumo. Pues es como si dijeran en otros lugares: vamos a prohibir el consumo del maíz, porque no nos parece adecuado, ¿no? Claro. Y bueno, dado que ya estamos en el último momento del programa, pues solamente quisiera yo pues pedirte si nos pudieras hacer un último comentario acerca de tu trabajo, de todas estas investigaciones. ¿Qué le dirías a la gente que vale la pena tomar en cuenta respecto de tus estudios? Que el estudio del sabor es fundamental, como ya lo hemos mencionado aquí en esta última hora. Nos puede ayudar a entender por qué comemos lo que comemos y a entender en gran medida las transformaciones de los sistemas alimentarios. Tal vez los productos y lo que consumimos cambian, tal vez las preparaciones cambian, pero el sabor, aquello que nos agrada o que nos desagrada, es de más larga duración. Entonces siempre vamos a buscar, y las culturas van a buscar, esos sabores que les agradan, a pesar de que los productos y los platillos en la mesa puedan cambiar. Entonces una investigación sobre el sabor en este sentido es muy importante. Muy bien. Pues desafortunadamente estamos ya en el final. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestros invitados, Blanca María Cárdenas, Ángel Moreno, muchas gracias. Ha sido un espacio muy interesante, muy bonito. Pues no me queda más que darles las gracias.
decirles que aquí estaremos todavía otras semanas más, acompáñenos y pues sigamos con este tema de alimentación y cultura en México aquí en el Mirador Universitario. Hasta luego.